Buenos días, buenas tardes a todas, a todos. Gracias por estar conectados con nosotros. Yo soy Néstor López, coordinador del proyecto Sitial, y estamos nuevamente aquí en uno de estos eventos del Sitial, y en este caso para discutir un tema que es fundamental en la agenda educativa de América Latina, que es el trabajo de mercado como obstáculo a la escolarización de los adolescentes en América Latina. ¿Cuál es el punto central en que nos queremos detener hoy? Eventos del Sitial, en este caso para discutir el tema de los países de América Latina incorporaron en el ciclo obligatorio la totalidad de la educación secundaria, lo que se conoce como medio secundaria baja o media secundaria alta. O sea, la mayoría de los sistemas educativos de América Latina en este momento promueven un ciclo de obligatoriedad en el cual los chicos tienen que estar escolarizados desde temprana edad, en algunos sistemas educativos como el de México, por ejemplo, desde los 3 años, desde los 4, y en casi todos los casos, por lo menos en 12 países de la región, este ciclo hace que los chicos tengan que estar en la escuela, los adolescentes, hasta aproximadamente los 17 años de edad. O sea, lo que propone las nuevas leyes de educación, y a través de las leyes, entendiendo las leyes como expresión de un debate, como expresión de un proyecto social, como expresión de una expectativa de la sociedad. Lo que podemos decir es que en este momento en América Latina hay una expectativa puesta en que todos los adolescentes terminen la educación secundaria en un ciclo que se completa hasta más o menos sus 17 años de edad, y que en ese paso por la educación secundaria haya además aprendizajes significativos que los preparen para la vida. Eso, sin dudas, es una buena noticia, que creo que ese es uno de los grandes avances que hubo en las reformas legislativas, en la reforma de los sistemas educativos en América Latina en los últimos 10, 15, 20 años, que marca una diferencia en el escenario latinoamericano con respecto a buena parte de las regiones del mundo. Ahora bien, frente a ese horizonte, frente a esa expectativa, frente a ese pacto que tiene que ver con una redefinición del horizonte de los adolescentes, hay una realidad que es que una parte importante de ellos no termina la secundaria, y una parte muy importante de ellos, sobre todo a partir de los 15, 16 años, se incorporan al mundo del trabajo o se incorporan también al tema de las tareas de cuidado, fundamentalmente cuando los adolescentes son mujeres. Uno podría decir que mientras la educación secundaria no estaba contemplada dentro del ciclo de obligatoriedad, aparecían como 3 opciones, como 3 caminos posibles para los adolescentes, que todos tenían legitimidad, que todos estaban de alguna manera aprobados, avalados, vistos bien por el conjunto de la sociedad, que era un adolescente podía optar por seguir estudiando, podía optar por incorporarse al mundo del trabajo, podía optar por, como pasaba con muchas chicas adolescentes, concentrar su actividad fundamental en integrarse en las dinámicas familiares, absorbiendo tareas de cuidado. En este caso nos vamos a concentrar fundamentalmente en lo que tiene que ver con el mundo del trabajo. Lo del planteo es, en este nuevo horizonte, lo que plantean las leyes es un nuevo desafío, y frente a este nuevo desafío, uno podría decir que ya no es legítimo que un adolescente deje la escuela para ir a trabajar, no es legítimo que un adolescente sea absorbido por el mercado de trabajo, no condice, no hay una convergencia entre esa situación con la expectativa que la sociedad expresa a través de sus leyes de que los adolescentes permanezcan en la escuela hasta los 17 años. Ese es el tema del que queremos conversar. ¿En qué medida la salida de los adolescentes al mundo del trabajo está siendo un obstáculo para que puedan permanecer en la escuela y puedan completar la secundaria con buenos aprendizajes? ¿En qué medida la sociedad está realmente convencida de que los adolescentes tienen que estar en la escuela y no en el trabajo? ¿De qué modo los estados están siendo convergentes con esas leyes y tomando decisiones que tienen que ver con fortalecer las condiciones para que estos adolescentes puedan estar en el colegio como las leyes lo definen, como la expectativa social está manifestada a través de esas leyes? Este es el punto que queremos discutir. Por un lado, hacer una mirada rápida al elemento de diagnóstico, de qué podemos sumar a estos 2 o 3 elementos que yo dije de la situación de los adolescentes, pero el énfasis no es tanto en hablar de los adolescentes, sino en hablar de en qué medida los estados están haciendo esfuerzos por hacer efectivo esa expresión de deseo que está en esas leyes, esa obligación que los propios estados asumen cuando esas leyes se sancionan. Para hablar de este tema, hemos invitado a 2 figuras que en América Latina tienen mucho reconocimiento por estar analizando la situación de los jóvenes y estos temas en particular. Tenemos invitada a Mariela Macri, que está aquí conmigo. Mariela es una socióloga de la Universidad Católica Argentina,
especialista en problemas sociales infanto-juveniles y doctora en educación por la Facultad de Filosofía y Letras también de la Universidad de Buenos Aires. Es investigadora independiente del Instituto Gino Germani, que es el Instituto de Ciencias Sociales de la UBA, y conferencista sobre trabajos de adolescentes, representante en la Argentina de la reunión de Mercosur, representante por la Argentina de la reunión de Mercosur contra el trabajo infantil, que se llevó a cabo en Porto Alegre en el año 2013. Es subdirectora y profesora titular en la maestría y carrera de especialización en problemas sociales infanto-juveniles de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Su libro más reciente, acá nos trajo y aprovechamos para difundirlo, ¿no? Es Trabajos infantiles e infancia, investigación en territorio, Argentina 2005-2010, que está publicado por La Crujía, ¿no? Y después hay otro, Adolescentes, estudiar y trabajar, perspectivas en Argentina, investigación en Ciudad de Buenos Aires, y además un libro de ella, que es el libro Trabajo infantil no es juego, tuvo el premio como mejor libro de educación en el año 2005 por la Fundación del Libro aquí en Argentina, una fundación importante que es la que tiene a cabo el armado de la Feria del Libro y demás. Es una referencia cuando hay un reconocimiento por parte de esta fundación. Oscar Dávila está en Chile, estamos conectados a través, estamos conectados online con él. Él es trabajador social de la Universidad Católica de Valparaíso, egresado de la maestría en Ciencias Sociales de la Universidad ARCIS, Artes y Ciencias Sociales, y doctorando del programa de doctorado en el estudio de las sociedades latinoamericanas de la misma universidad. Desde hace 28 años se desempeña como profesional e investigador del Centro de Estudios Sociales CIRPA en Valparaíso, Chile, un centro de referencia por las investigaciones que hacen, por las revistas que desde allí publican, que realmente son de primer nivel, y ha trabajado y dirigido diversos proyectos de investigación, publicado y dictado conferencias en Chile y en el extranjero de temáticas de juventud, políticas públicas de juventud, políticas y desarrollo social y actores sociales. Yo quiero agradecer a Mariela y a Oscar, amigos institucionales y personales de muchos años, con quienes hemos compartido trabajos y hemos tenido ya algunas reuniones de trabajo en nuestra historia, y bueno, nos pareció que era oportuno juntarnos en esta oportunidad para conversar con ellos sobre estos temas. Así que bueno, en principio, gracias Mariela y gracias Oscar por aceptar la invitación. Yo empezaría preguntándoles, en principio, si comparten la premisa que yo planteo como punto de partida de esta conversación, si hay algo que quieran agregar a esta componente de diagnóstico que tiene esta primera entrada mía. Así, sobre esa base, si de alguna manera enriquecemos esta idea inicial y la consolidamos, desde ella vamos a poder seguir reflexionando sobre las implicancias que esto tiene y así encaminamos la conversación hacia el campo de las políticas. Mariela, te doy primero la palabra, contanos un poquito tu apreciación a esta primera idea que planteaba. Bueno, buenos días. Quería agradecerle a Néstor habernos invitado y poner este tema tan interesante y tan importante en su agenda de evento sitial. Yo creo que él toca un tema muy importante, pero que genera mucha incertidumbre, y bueno, y es esta superposición de derechos que tienen hoy los adolescentes. Tienen derecho a la educación y también tienen derecho al trabajo. De hecho, el adolescente puede desde los 16 años trabajar, pero a la vez tiene derecho a la educación. Acá el punto es una cuestión importante que él planteó, es la sociedad está convencida de que todos los adolescentes tienen que estar en la escuela. Los estados están haciendo esfuerzos, o sea, se ha hecho carne esta idea de que los adolescentes tienen que terminar todos el secundario. Los datos dicen que no, porque creo que realmente es una proporción baja la que egresa del secundario. Hoy se están haciendo una serie de modificaciones, hay un programa de nueva escuela secundaria, hay distintos formatos escolares que intentan retener a los adolescentes de todos los sectores sociales en la escuela. Pero es un tema que requiere mucho trabajo con los jóvenes, mucho trabajo con las familias y mucho trabajo con los docentes y con las instituciones escolares. Los adolescentes
dejan la escuela y van al trabajo, pero a la vez vuelven del trabajo hacia la escuela. Hay trayectorias que son circulares y hay algunos lugares que son más contenedores para que los adolescentes puedan estudiar y trabajar, que son formatos que no tienen todavía reconocimiento, que es la educación dentro de los movimientos sociales. Es un tema sobre el que podemos seguir discutiendo. Yo le daría la oportunidad al colega chileno que se plantee él y después seguimos conversando. Buenísimo. A ver, Oscar, un gusto saludarte. Contanos un poquito cuál es tu apreciación a estas primeras ideas que están sobre la mesa. Igualmente Néstor y Lita, vaya mi agradecimiento tanto por la invitación como el hecho de haberlos planteado el IPE, este tremendo tema de una relevancia impresionante, muy importante dentro de lo que significan las agendas de políticas públicas, en este caso en particular de esta diada que se junta entre educación y trabajo, digamos, y teniendo como soporte y teniendo como actor principal a este mundo adolescente, a este mundo juvenil. Agradecer la invitación y la relevancia también de este tema. Sin duda yo comparto tanto la presentación que hacía Néstor como los comentarios iniciales de Mariela en torno a el interrogarse, por un lado, hasta qué punto precisamente la sociedad, en la representación del Estado también, está convencida de que el lugar ideal, privilegiado de ubicación social de estos adolescentes debería ser la escuela, el liceo, la enseñanza secundaria, y no necesariamente una incorporación temprana al mundo del trabajo. Estoy convencido del hecho de los diagnósticos que se manejan en este plano. Nos habla, lo mencionaba Néstor también, que hay cerca de un cuarto, un 25% aproximadamente de adolescentes jóvenes entre 15, 17, 18 años en América Latina que están permanentemente incorporados en el mundo del trabajo de mercado o el trabajo remunerado. Y que precisamente pasa a ser un motivo, una variable importante de este choque Mariela lo mencionaba como una superposición de derechos tanto a la educación como al trabajo, pero también yo lo veo como una suerte de tensión o conflictos en esta dinámica. O sea, el mundo del trabajo remunerado pasa a ser una de las variables importantes, sobre todo en el caso de los chicos, varones, digamos, como una forma de abandono escolar, de deserción escolar en nuestra región latinoamericana. Es un incentivo medio perverso, porque precisamente impide el hecho de poder garantizar de parte del Estado y los sistemas educativos trayectorias educativas, trayectorias hacia la vida adulta que puedan ser más de larga duración, que puedan por lo menos plantearse desde el punto de vista de las políticas el hecho de completar la educación secundaria. En algunos países esto es una legislación que existe, digamos, es obligatoria la educación secundaria, ya sea con 12 años de escolaridad, en algunos países los más y en otros con 10 años, que podría ser la baja enseñanza media. También están todos los antecedentes en estos primeros comentarios al respecto de que es un predictor muy importante los niveles de escolarización que alcancen los adolescentes para ver cómo va a ser posteriormente su inserción en el mercado laboral y lo que podemos decir sus trayectorias de vida. Digamos, hay una evidencia muy fuerte que, dicho en términos muy simples, mientras más escolarizados puedan estar estos adolescentes y estos jóvenes,
tienen una probabilidad de una inserción social, no solo laboral, con mejores posibilidades a posteriori. Y la inversa precisamente, digamos, mientras más tempranamente dejan la escolarización, sus posibilidades de construir un proyecto de vida, de construir un proyecto laboral, se ven más dificultados. Eso podría mencionar yo de entrada al tema. Un punto interesante que planteaba Mariela y que es plantear esta situación que estamos nosotros en este momento analizando como una superposición de derechos, ¿no? El derecho a estudiar y el derecho a trabajar. ¿Coincidís con esa visión, Oscar? ¿Te suena razonable? Yo creo que que plantea un desafío fuerte, ¿no? ¿Cómo lo verías vos ese planteo? ¿Lo ves de ese modo cuando en realidad en el planteo que estamos haciendo nosotros pareciera que nuestra lectura va por otro lado? Por eso me parece muy interesante y muy desafiante la observación de Mariela, ¿no? Sí, yo no sé si la palabra es superposición de derechos, si es que nos ubicamos desde el punto de vista de un sujeto particular, que son adolescentes, e incluso podríamos decir niños y niñas, digamos. Sin duda que el tema de considerar el trabajo y la educación como un derecho me parece muy pertinente y muy correcto, digamos, pero no necesariamente en lo que significa este tipo de sujetos adolescentes de los cuales estamos hablando. Yo creo que más bien, más que una superposición de derechos, yo creo que es una tensión y un conflicto entre dos principios, si podemos plantearlo en esos términos, donde sin duda esto es una construcción social y es una construcción que la sociedad hace respecto a el rol que deberían tener, en este caso los adolescentes, en la estructura social. Yo me inclino más que estos adolescentes deberían estar más en la escuela, no pensando necesariamente que es una negación al derecho al trabajo, sino que, al contrario, entender la educación como un derecho social, donde el Estado y sus instituciones y sus políticas deberían hacerse garantes precisamente de garantizar las mayores escolaridades. Hay una convención social que finalmente termina traspasada a nivel de los estados en sus normas, en sus legislaciones, que no es extraño que hoy día estemos hablando de completar la escolarización obligatoria. Antiguamente, 30, 50, 70 años atrás, fue la escolarización básica, digamos, los 6 años u 8 años según el país. Es una convención social, es un signo civilizatorio, si podemos decir también, que no siempre en la historia de la humanidad, sin duda, que estas convenciones estuvieron presentes, digamos. Son contemporáneas, son modernas, son nuevas, y que sin duda nuestros países en América Latina todavía estamos en déficit y hay muchísimo que hacer. En dos palabras, yo diría que más que una superposición de derechos, es un tema de prioridades. Es una opción preferencial, en el caso de los adolescentes y niños, sin duda también, por completar sus escolarizaciones. Podríamos decir, a futuro, obviamente, también debiera ser un derecho al trabajo, y también el Estado y sus instituciones, sus legislaciones, debería ser garante del acceso en las mejores condiciones posibles al mundo laboral. Pero yo me inclinaría en un sentido más secuencial. Primero la etapa de formación y después comencemos a hablar de la etapa de reproducción social y reproducción de las condiciones de subsistencia de estos adolescentes cuando ya sean jóvenes o cuando sean adultos. Ahí se plantea un tema interesante que es un tema de índole normativo. O sea, por un lado las leyes de educación están planteando la obligatoriedad de la educación hacia los 17 años, digamos, hasta los 17 años en casi todos los países de la región, y por otro lado, frente al trabajo, uno ve que hay la posición de los estados, siguiendo incluso las recomendaciones de la OIT, es erradicar y prohibir el trabajo infantil y regular el trabajo de los adolescentes. En ese sentido, uno diría,
hay dos regulaciones que en todo caso legitiman y dan pie a la afirmación de Mariela inicial, pero la pregunta es, Mariela, ¿cómo ves ese horizonte? O sea, ¿habría que revisar esos principios? ¿Habría que sostener esta idea de que desde los 16 años un adolescente tiene derecho y la norma es proteger ese trabajo? Mira, yo creo que acá nosotros tenemos que introducir algunas cuestiones. Por un lado, tomamos el tema de introducir la variable clase social, o sea, en qué lugar de la estructura social está ese adolescente o esa adolescente mujer que quiere salir a trabajar a los 16 años. Acá también introducimos la idea de género y el grupo étnico o vinculado también acá yo lo vincularía con la procedencia rural o urbana. Entonces, introduciendo estas variables, nosotros podemos tener algunos matices con respecto a si es superposición de derechos, a qué derecho tiene prioridad. Tenemos claro que la prioridad la tiene la educación, porque aunque la ley otorgue a los adolescentes el derecho al trabajo, este derecho tiene una limitación y es que se cumpla con la escolaridad obligatoria. Con respecto a la sociedad yo no sé si está convencida de que el único lugar para los adolescentes es la escuela, aunque sí creo que los adolescentes tienen claro que el lugar de ellos es la escuela, porque de hecho en las investigaciones que nosotros hemos realizado a estos trabajos a los que se refirió Néstor, son trabajos compartidos con investigadores, con equipos del Germani, ¿no es cierto? Nosotros lo que estamos encontrando es que el lugar del adolescente para él mismo es la escuela. El adolescente primero es un estudiante en su identificación y luego es un trabajador. Pero también algunos reivindican su derecho a compartir la educación con el trabajo. Y acá está el rol de la sociedad y el rol de los adultos y poder ver, bueno, ¿qué pueden compartir? ¿En qué condiciones pueden compartir la educación con el trabajo? ¿Qué características o qué protección? Y acá es la pregunta que vos hacías, ¿qué significa que el trabajo sea protegido, que un adolescente esté protegido durante la adolescencia, cuando va a trabajar? No significa nada, porque los adolescentes trabajan en sectores marginales donde las leyes no llegan, o sea, toda la ley de protección laboral no llega. Entonces acá la única protección la podría dar la clase o la familia, aquel adolescente en el que en realidad está trabajando, pero está trabajando en los 2 últimos años de la escuela secundaria, le significan un aprestamiento para estar mejor luego en el mercado laboral, o también aquellos en las zonas rurales que plantean es un aprestamiento para conocer el trabajo, pero luego tienen en realidad una gran protección y continúan su educación. Y hay otro punto que la literatura plantea algunas cuestiones que yo creo que es una teoría de la literatura anglosajona muy conservadora y muy discutible, que plantean las motivaciones, plantean que hay adolescentes que, o sea, que el trabajo y la escolarización no suma 0, que hay adolescentes que aunque no trabajen tampoco estudiarían, tampoco estarían motivados para estudiar, y que acá yo creo que hay que introducir un cuestionamiento importante y es, bueno, pero ¿por qué se da esa selección? ¿Por qué hay adolescentes que se seleccionan ellos para el trabajo y otros que se seleccionan para la educación? Y obviamente que acá dejan fuera la introducción de la variable clase social o composición de la familia. Pero por otro lado también hay toda una literatura anglosajona, que proviene más bien del campo de la psicología, que analiza los costos psicosociales que produce el trabajo durante la adolescencia. Y esta investigación, que está tomada con adolescentes de sectores medios,
también muestran los costos que tienen en cuanto a la madurez acelerada, en cuanto a el consumo de alcohol, de sustancias, como que el adolescente al entrar en contacto con el mundo del trabajo, entra en contacto con unas cuestiones con las que no entraría si estaba en la escuela. O sea, en la sociedad tampoco está cerrado la cuestión de si el adolescente tiene que trabajar o no y cuáles son los costos. Yo creo que sí está cerrado, que tiene que estar en la escuela y que tiene que educarse. Ahora, ¿cómo comparte el que quiere trabajar con el trabajo con la educación? No está cerrado. Hay distintas debates, pero yo creo que lo que hay que considerar es el punto de, bueno, ¿de qué sector social estamos hablando? ¿A quién puede trabajar sin dejar la escolarización? ¿Qué condiciones tiene que tener su familia? Y, por otro lado, tampoco olvidarse de los costos psicosociales. Yo coincido con lo que planteaba Oscar recién, que la educación es una prioridad, que para tener un trabajo primero es necesaria una educación, pero todavía está, creo, la legislación en nuestro país es relativamente reciente, todavía está en las familias, para algunas familias naturalizada la idea de que el adolescente está mejor en el mercado de trabajo, sobre todo en las zonas rurales donde hay esta comparación. Bueno, ¿qué ofrece la escuela que sea más atractivo, que sea mejor para las generaciones jóvenes? Por otro lado, nosotros tenemos que tener claro que el trabajo en las zonas rurales, el trabajo de los adolescentes en las zonas rurales, es en las zonas rurales más pobres, obviamente, en las familias más pobres. O sea, uno se empieza a introducir matices, llega a un lugar en donde no está totalmente cerrada esta idea de que el adolescente no puede ni tiene que trabajar. Creo que todavía le falta a nuestra sociedad desarrollo para entender esta idea. Si está claro que la prioridad es la educación, creo que eso tiene mayor trabajo, pero el tema de la conciencia acerca de lo que produce el trabajo durante la adolescencia aún está, es un debate, como planteaba Néstor, que hay que dar, que la sociedad tiene que darse. Mariela aquí instala dos precisiones que me parece que son realmente importantes y que creo que orientan mucho esta idea que estamos queriendo armar de un diagnóstico. Por un lado, tiene que haber una convergencia en la normativa laboral y en la normativa educativa, y de hecho ella nos recuerda que aunque el trabajo adolescente está regulado, un principio que está vigente es una de las condiciones es que no tiene que hacer obstáculo a la trayectoria educativa, de manera que ahí esta habilitación de los adolescentes del mundo del trabajo se hace con ese resguardo, siempre y cuando no signifique un efecto negativo en la educación. Lo que uno diría es, con lo que significa hoy estar en la educación secundaria, todos los días, los aprendizajes sustantivos y demás, la verdad que el espacio que quedaría para el trabajo es un espacio restringido, pero bueno, ahí hay un punto clave. Pero el otro punto que es fundamental es, cuando uno lo piensa, una cosa es el debate teórico, una cosa es el debate como reflexión de derechos y de principios, y otra cosa es qué pasa en la realidad. En la realidad, uno ve que la sociedad está como fuertemente segmentada, y en estos segmentos las realidades son totalmente distintas. Hay una clase media, una clase alta, donde ni las familias lo discuten, ni los chicos se resisten, digamos. La educación secundaria es una prioridad y está garantizada, y hay ciertos sectores donde la situación económica enfrenta con esta tensión de estudiar o trabajar, y el propio contexto legitima totalmente la decisión de un adolescente, o presiona al adolescente para que deje la escuela, o en todo caso legitima la decisión de un adolescente, si es que es una decisión propia, de decir, bueno, mejor que trabaje y no que estudie, y las condiciones en las que trabajan poco tienen que ver con lo que la norma en este caso propondría. No sé si para ir cerrando esta primera parte, Oscar, quisieras agregar algo más a este punto. Sí, bien lo mencionas tú, Néstor, en este
encuentro entre normativa laboral y educativa. Eso, sin duda, no es un tema que esté resuelto y que es de difícil resolución. Si ponemos solamente 2 ejemplos tanto de convenciones como convenios, tenemos por un lado la UNICEF, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, y la OIT, que es el Organismo Internacional del Trabajo, donde ambas instituciones, organismos internacionales, desde el famoso convenio 138 de la OIT del año 76, o sea, hace 40 años atrás, que intenta avanzar en este plano sobre una edad mínima para poder trabajar. Y que mucho de ese espíritu quedó recogido a posteriori en las legislaciones sobre trabajo adolescente y trabajo incluso infantil en cada una de las legislaciones nacionales. Y el otro, la Convención Internacional de los Derechos del Niño, la Niña y el Adolescente, que es del 89, donde establece una prioridad fundamental a lo que significa el poder, los estados ser garantes en términos de poder concluir la escolarización de los niños y adolescentes. Entonces, sumado a aquello, lo que mencionaba principalmente Mariela, estamos hablando de un tipo y un perfil de adolescente bien particular, lo reafirmaba Néstor también. Estamos hablando de estas variables que discriminan bastante y que son precisamente las características que tienen estos adolescentes que dejan la educación para incorporarse al mundo del trabajo. Especial mención en América Latina, dependiendo los grados de urbanización que tenga, es el trabajo rural, digamos, un trabajo absolutamente negro, sumergido, sea remunerado o no remunerado. Hay mucho trabajo de tipo familiar que ni siquiera es remunerado en términos de adolescente, y las 2 actividades fundamentales que se presentan quizás es agricultura como sector de actividad y el comercio. Y fundamentalmente el comercio informal. Son los grandes áreas donde trabajan esta porción de jóvenes, y que son jóvenes precisamente con desventajas sociales y con familias en que este discurso ético-político que hablamos nosotros sobre priorizar la formación por sobre el trabajo, no ha calado suficientemente fuerte, o consideran que puede ser una situación positiva desde el punto de aportar económicamente con ingresos a la familia, o incluso en otros sectores que puede estar esta figura de la dimensión formativa del trabajo, que también en ciertos sectores se presenta aquella visión. Entonces, la pregunta es por las institucionalidades, las agencias, lo mencionaban ustedes también, ¿qué estamos haciendo para poder aumentar estas tasas de retención, este convencimiento, tanto desde la familia, desde el Estado, desde la misma institución, escuela o liceo? Si bien es cierto, como se menciona, los liceos no expulsan a nadie, pero muchas veces no hacen nada para que estos chicos abandonen la enseñanza secundaria, digamos. Esos son los puntos al debe en esta primera vuelta sobre intentar armar algunas ideas a nivel incluso más de discurso, más de política, pero que muchas veces en el terreno concreto de nuestros países no hay suficiente convencimiento al respecto, ni muchas veces tampoco basta con una normativa que sencillamente no se cumple, o sencillamente es demasiado laxa a favor de lo que significa una suerte de desprotección inclusive en las condiciones laborales en los chicos adolescentes que están incorporados al mundo laboral. La dinámica de estos webinars habitualmente es que mantenemos esta conversación y luego hacia el final abrimos el espacio a las preguntas de la gente. De todos modos, están llegando muchas preguntas y aquí me hacen saber de un par de preguntas que me parece que es oportuno incorporarlas ahora. Mi expectativa era en este punto pasar al tema que estaba planteando al final Oscar, que es, bueno, ¿qué se está haciendo frente a esto? Fundamentalmente, ¿cómo pensamos el Estado?
pero me parece que acá hay una observación que se nos hace, un tema que está ausente en esta conversación, y que me parece que deberíamos dedicar una pequeña ronda de comentarios para así completar este diagnóstico. Son 4 o 5 mensajes que llegan sobre el mismo tema, y uno que lo resume muy contundentemente, ¿no? Que es la idea de que los adolescentes tienen que estar en la escuela es occidental y moderna, pero es expresión de una forma de colonización. Tiene que ver con el lugar que tiene el trabajo de los niños y los adolescentes, fundamentalmente en el proceso de socialización, de construcción de comunidad en las comunidades indígenas, o sea, donde la lectura que se hace del lugar de trabajo es totalmente distinta a la que estamos haciendo nosotros, y sin dudas es un punto que tiene que estar presente, por lo menos aunque sea con una simple ronda de comentarios en este diagnóstico inicial que estamos haciendo, porque es un tema relevante para definir la normativa, para definir estos horizontes y para no caer en esquemas o de discriminación o de negación de identidad, que son los dos riesgos posibles, digamos, detrás de estas afirmaciones generales. ¿Tenés una primera reacción a este punto, Oscar? Sí, no, sin duda, sin duda. Si tuviéramos que hacer una serie de digresiones al respecto, ir desmenuzando un poquito también estos sujetos, digamos que no es un solo tipo de sujeto. Muy pertinente el comentario, la observación que se hace sobre la representación del trabajo en las comunidades, en este caso de pueblo originario. En ciertas comunidades rurales también puede estar presente al respecto, pero sin duda que sin ningún ánimo de que me tachen de moderno, occidental y qué sé yo, estamos en un tema de política al respecto y de discursos al respecto. O sea, yo no estoy en condiciones de defender un discurso que pueda poner el trabajo por sobre el tema formativo, tenga las consideraciones que pueda tener al respecto. Esto, sin duda, que estamos en un terreno de discursos éticos políticos al respecto. O sea, no podría plantearse desde otra ubicación, desde otra posición al respecto. Sobremanera por el hecho de que estamos bastante claros dentro de este sentido civilizatorio, si queremos decirlo en una palabra, de esta reproducción intergeneracional de desventajas sociales que lleva este abandono temprano de los chicos de la educación primaria o secundaria. O sea, también tengamos en cuenta aquello, de los esfuerzos de políticas modernas, porque esto no siempre ha sido así, y digo modernas respecto a visiones más tradicionales y más clásicas que pueden existir al respecto, donde el destino de ciertas clases sociales, digamos, no era necesariamente el mundo de la escuela y el mundo de la escolarización. Entonces, es una interpelación también a lo que significa todas las agencias que están en juego en esto, donde fundamentalmente juegan con fuerza la familia, el Estado y las representaciones sociales que pueden establecerse hacia determinados sectores sociales y su vinculación con el mundo de la educación o el trabajo. O sea, no cabe duda de que de acuerdo a la ubicación de los orígenes sociales, las representaciones que van a haber en este dilema, si lo ponemos así, van a ser absolutamente distintas. Van a ser distintas. Va a haber un sentido fundamentalmente en clases más populares, va a haber un sentido fundamentalmente orientado a los temas de reproducción. Reproducción, de aportar dentro de lo que significa la reproducción familiar. Y eso lo sabemos en el mundo rural también, que no es compartido o adherido por sectores medios y sectores altos en eso. Entonces, no quiero que podamos quedarnos con una visión de que ciertos principios normativos, y no porque sean normativas, la normatividad refleja un estado de cosas de la sociedad que termina siendo alguna suerte de convención, que podamos tener esas representaciones de acuerdo a cada una de las clases sociales desde el punto de vista de los principios y las políticas. Distinto es cómo operan de manera concreta y cómo logramos, entre comillas, convencer o generar ese requerimiento
de decirlo, me gusta decirlo, que el abandonar la escolarización primaria y secundaria es un pésimo negocio para el chico, para la chica y para la familia. Eso me gustaría sentarlo en ese plano. Es interesante también entre los mensajes que están llegando, y la verdad que me motiva a incorporarlos, porque sin duda estamos en una conversación que está generando comentarios muy fuertes en relación al tema que estamos discutiendo, ¿no? O sea, uno de los comentarios que llega es que el derecho al trabajo es más importante que el derecho a la educación porque supone la supervivencia, y es interesante el uso de la palabra supervivencia, y en el sentido de, para estos sectores lo que se espera es supervivencia, digamos, ¿no? Tal vez uno diría, bueno, pero tal vez el Estado en este ejercicio de los derechos debería pensar en un horizonte que sea el mismo para todos, ¿no? O sea, ¿por qué pensar en supervivencia en unos casos y en otros no? Lo que pasa es que también hay que reconocer que en estos sectores no del todo está garantizada la supervivencia, o sea, ahí está la complejidad del debate. ¿Cómo reaccionás vos, Mariela, a este punto de tener presente en esta conversación que estamos teniendo la coexistencia de cosmovisiones que tenemos en América Latina? Mira, yo acá quería retomar una cuestión vinculada al concepto de trabajo, el concepto de trabajo infantil y el concepto de los niños que trabajan dentro de la familia. O sea, si uno mira las civilizaciones primitivas, el trabajo de los niños siempre ha sido una constante. Pero yo creo que acá nosotros tenemos que hacer una distinción y no confundir. El trabajo como forma de sobrevivencia me parece que nos lleva a un núcleo, una cuestión muy, que yo creo que nadie puede acordar hoy que los niños deben trabajar para sobrevivir. A mí me parece que eso, aún los acérrimos defensores del trabajo y los valores formativos no pueden defender que no pueden aceptar que los niños deban trabajar para sobrevivir. A lo que se hace referencia es que en algunas culturas el trabajo aparecía como una forma de vida, de socialización, no era para sobrevivir, sino era una forma que tenían de transferencia de una generación a otra. Entonces, el trabajo no era para sobrevivir, sino eran economías precapitalistas en las que la familia funcionaba como un agente de producción para sus propias necesidades, pero no para el mercado, y movilizaba a todos los integrantes de la familia en esta economía de subsistencia. El concepto de trabajo infantil, que ahí creo que es la cuestión más importante, se va conformando en la sociedad paralelamente al desarrollo del capitalismo. Y acá es sobre todo el trabajo de los niños en las manufacturas inglesas, es en las sociedades occidentales, como bien planteaba ahí, en el texto que vos leíste, donde aparece esta idea de que a los niños que trabajan en la industria son hijos de familias pobres, o sea, son familias en las que hay una clara necesidad de movilizar, de poner a trabajar. Y es contra ese trabajo infantil y contra ese trabajo de los adolescentes con el que se ha militado, digamos, desde los estados y desde la política. Pero son procesos largos en la sociedad que han llevado mucho tiempo. Yo miraba en el caso de Argentina, la primera ley para proteger a los niños trabajadores, que eran obviamente los hijos de los inmigrantes, es del año 1905 y la edad mínima fueron los 9 años. Fíjense el tiempo que pasó y se ha podido elevar con muchas luchas a los 16 años. O sea que son procesos, esto de que la sociedad está convencida de que los adolescentes tienen o no que trabajar. Y bueno, son procesos muy, muy largos que le toman a la sociedad de su tiempo y que requieren de, no, en la literatura inglesa dice publicistas, no son publicistas, es decir, gente que tome el tema, porque los niños no se pueden defender a sí mismos, en realidad siempre estas cuestiones de los niños las toman los adultos. Y por otro lado tenemos que introducir otra variable que tiene que ver con la demografía y es el aumento de la esperanza de vida,
cuando nosotros estamos hablando de los inicios del trabajo infantil, el capitalismo necesitaba mucha fuerza de trabajo porque la vida eran los 35 años, a esa edad ya la vida estaba acabada para un trabajador. Pero hoy, si nosotros pensamos que la gente puede vivir hasta los 100 años, no tiene sentido que se gasten la vida de los jóvenes en el trabajo, se consuma, o sea, el trabajo, yo creo que acá tenemos que tener en claro, para mí el trabajo consume la vida y la educación lo que hace es promover la vida, desarrollar, ampliar los horizontes. Entonces, no tiene sentido cuando no hay trabajo para los adultos estimular el trabajo de los adolescentes. Pero bueno, es un proceso que lleva su tiempo. Y acá yo no quiero meterme en este debate entre lo que son los abolicionistas y lo que han sido los proteccionistas, aparte es un debate que ya se daba en 1905 cuando se sanciona la primera ley en la Argentina, que es la Ley Palacios, de prohibición del trabajo infantil y protección del trabajo de las mujeres. Porque yo creo que a fuerza de ser progresista, uno se entrampa en esto de que el niño tiene derecho a trabajar y derecho a elegir, porque acá también está, ojo que también las leyes de infancia tienen esta cuestión del interés superior del niño, pero ¿quién decide cuál es? ¿Puede un niño de 5 años decidir cuál es su interés superior? No sé, son temas que le requieren mucha maduración a la sociedad, mucha discusión, mucha reflexión y que no están cerrados, por eso me parece importantísimo esta iniciativa de Citial, de abrir el tema, porque si no uno cae en el riesgo de penalizar, bueno, se penaliza a la familia porque manda al niño a trabajar, se persigue al niño que trabaja como si fuera un delincuente. Entonces, bueno, hay que seguir observando, hay que seguir, digamos, no perder el rumbo, ¿no es cierto? Yo creo que tener el rumbo firme en que la educación, sobre todo en los tiempos que corren, es primordial. Pero bueno, tampoco es delito si una familia tiene un niño trabajando, bueno, hay que ver que la familia no está cometiendo un delito, pero el Estado tiene que promover los medios para que esto no se dé, para que esta familia pueda procurar la subsistencia. Y cuando hablan del trabajo rural, y acá era lo que planteaba también Oscar, cuando el trabajo infantil rural está acotado a determinadas poblaciones, no todas las poblaciones, no en todos los sectores rurales. No olvidemos que también los sectores rurales están estratificados y no en todos los sectores rurales los niños trabajan. Veamos en qué sectores rurales, en qué condiciones trabajan, cuáles son las condiciones de los padres de los niños trabajadores de las zonas rurales. O sea, hay una serie de cuestiones para mirar, y bueno, hay sociedades que han puesto límites muy bajos, como el caso de Bolivia, que ha bajado, que tiene un límite muy bajo. Bueno, nosotros desde las sociedades urbanas no podemos, digamos, bueno, las leyes, las convenciones internacionales son respetuosas, ¿no es cierto?, de los relativismos, de lo que sucede en cada sociedad. Nosotros estamos hablando mayoritariamente del caso de Argentina, por lo menos la empiria, los datos que yo tengo refieren al caso de Argentina. Se impone sin duda lo que iba a ser, lo que estaba planteado al principio como el tema central de esta conversación, pero ya es necesario abordarlo sí o sí, que tiene que ver con, bueno, ¿qué se hace entonces? ¿Y qué se hace entonces desde el Estado? Para abrir esta segunda parte, yo empecé con una pregunta muy abstracta y muy general, para ver cómo la toma cada uno de ustedes. O sea, la pregunta, dicho de un modo muy genérico, es ¿qué están haciendo los estados de América Latina frente a esto? Pregunta abierta, ¿no? Pero que me parece que es un punto de partida para empezar a reaccionar. Oscar, ¿qué dirías vos frente a este planteo tan general? ¿Qué están haciendo los estados de América Latina frente a esto? ¿Cuál es tu impresión? Yo tengo la impresión que desde la década de los
los 90 hasta estos días, los estados de América Latina ha estado en la agenda pública fundamentalmente lo que significa la dimensión educativa de su población. Desde el paradigma de capital humano o hasta el sentido de intentar redemocratizar oportunidades sociales en las poblaciones, sobre todo con mayores desventajas, sin duda que el factor educativo y la escolarización de la población ha estado en primerísimo lugar dentro de lo que significa las agendas públicas, si lo vemos dirigidos a adolescentes y jóvenes. Digamos. Ha sido casi fundamentalmente la única política con mayúscula, con fuerza. No ha estado puesta en el mundo del trabajo. En el mundo del trabajo, dentro de lo que significan políticas públicas, más bien han ido por algunos planos hacia jóvenes, aprestos laborales, subsidio al empresariado, a la contratación de mano de obra, pero sin duda que los estados, fruto de sus configuraciones más actuales, están bastante imposibilitados de intervenir en el mercado laboral. Entonces, dicho eso, su apuesta fundamental como política ha estado la dimensión educativa. Desde los países con un mayor rezago educativo de su población, fue la última esfuerzo de tratar de completar, universalizar la educación primaria, digamos, sean 6 años o en 8 años, y sin duda los países que estaban más rezagados fueron los que lograron avances como más significativos, fruto precisamente de ese rezago, digamos. Y la tarea de los últimos 10, 15 años los estados, principalmente ha estado, valga la redundancia, puesto en la enseñanza secundaria. Desde los que consideran de 9 años, 10 años, hasta 12 años. Hay varias normativas de la obligatoriedad al respecto, pero no debemos olvidarnos que en países que tuvieron incorporaciones más tempranas de adolescentes y jóvenes en la consecución y la continuidad de estudio de enseñanza media, lleva muchos años esto. Esto lleva muchos años. O sea, vemos el Cono Sur, llevan 40, 50 años más o menos de poder incorporar masivamente a lo que significan adolescentes hasta 17, 18 años. Incluso en algunos países, que menciono el caso de Uruguay, donde países que tenían unas tasas de cobertura importantísima en la enseñanza media, comienza un ciclo un poco de desescolarización, de abandono, de deserción, que bueno, están tratando de tomarlo nuevamente, una segunda vuelta en este plano. Y los países que parten con pisos más bajos, lógicamente hay un primer momento que puede resultar más simple la incorporación y el aumento de la escolarización de estos adolescentes en edad de estar en la enseñanza secundaria. Pero ahí uno es lo que están haciendo los estados que lógicamente, casi por un sentido común, interesa de poder aumentar la escolarización de la población, sobre todo en edad escolar. La población adulta que no logró niveles de escolarización ya corresponden a políticas de segunda oportunidad, que tienen éxitos bastante menores que lo que significa adolescente y joven en edad escolar. Y mientras más temprano es el abandono, más difícil o la probabilidad es más baja que vuelvan a continuación de estudios. Los estados en América Latina en general tienen la capacidad, tienen los recursos, con las diferencias sin duda que habría que hacer para poder incorporar a estudiantes en la enseñanza secundaria. Incluso con tasas, hay países que tienen tasas del 50, el 60% que va a la secundaria, pero están en un esfuerzo importante de poder incorporar por lo menos a las nuevas generaciones. O sea, los que desertaron alguna vez
y ya pasaron de adolescente o pasaron de niños a jóvenes, se vuelve muy difícil. No hay una claridad y una evidencia muy precisa que nos diga que estas políticas de segunda oportunidad rinden estos frutos, a no ser que sea por una escolarización con fines laborales solamente, incluso de población más adulta. Entonces, resumiendo lo que quiero mencionar, ¿qué están haciendo los estados? Yo creo que están encaminados desde una primera impresión al hecho de poner en el centro de las políticas dirigidas hacia adolescencia y juventud el tema de la educación y la escolarización. Y ojalá lograr las tasas más altas, tanto de cobertura como también de egresos exitosos de la enseñanza secundaria. Eso en cuanto a discurso, hay normativa, hay recursos invertidos también al respecto. La otra cara de la moneda o de la medalla, es decir, esta oferta integrativa, oferta socializadora, si queremos llamarla de ese modo, ¿qué tanto ha impactado tanto en los jóvenes y adolescentes como también en sus familias? Es decir, este llamado, esta oferta, le digo yo, ¿cómo anda con la demanda en eso? Y eso seguramente países partieron antes, hace 20 años partieron algunos países en esta oferta integrativa, oferta de inclusión educativa, con políticas de inclusión educativa, políticas específicas, precisamente intentando llegar a los sectores y clases más populares, digamos. Por lo otro, en general, en todos los países de América Latina, clases medias y clases altas están incorporados hace tiempo a la educación secundaria. Lo otro es qué tanto la institución, llámese el liceo, el colegio, la escuela, como también la familia y los propios adolescentes están significando y resignificando esta representación histórica que pueden haber tenido hacia la escuela y hacia el liceo. Ese es uno de los desafíos a tener en cuenta, y que posteriormente quiero mencionar algo al respecto, sobre lo atractivo que puede resultar esta oferta y un posible desencanto incluso de sectores que han estado incorporados en la educación secundaria, y puede haber algunos indicios, algunas señales de comenzar a abandonarla. Sin ser un discurso catastrofista ni mucho menos, pero que también pasa esta reflexión, esta interpelación a la institución escolar. ¿Qué tanto está haciendo ella para hacer una buena educación, como también no solamente en un plano de retención, de tener a los chicos ahí, sino que cómo hace atractiva, convincente, legitimadora, tanto para los chicos como también para sus familias, el incorporarse a la educación secundaria o permanecer en ella? Eso es lo que podría decir yo en este ámbito del Estado y sus políticas. Mariela, y también como primera reacción a esta pregunta general, ¿qué hacen los estados? En tu caso, anticipabas, bueno, tú dices casi claramente el caso argentino, pero me imagino que debe tener alguna hipótesis de si eso es proyectable o no en la región. Como primera reacción, ¿el Estado frente a este problema cómo se está parando? Bueno, yo acá lo que voy a plantear es lo que hace y no el deber ser o lo que utópicamente uno quisiera que el Estado hiciera. Los planes nacionales para la erradicación del trabajo infantil y protección del trabajo adolescente. Entonces acá tenemos un punto bien claro, protección del trabajo. Con respecto al trabajo, los estados son protección del trabajo de los adolescentes. ¿Qué significa protección? Significa que van a velar porque los adolescentes tengan sus derechos como trabajadores garantizados. Esto sí que es una utopía, porque los adolescentes cuando trabajan en los sectores más desprotegidos del sector informal, no tienen contratos, o sea que de ninguna manera el Estado llega a protegerlos. Otra de las políticas es la inspección del trabajo, que tampoco llega a ser efectiva, y la articulación, acá si hablamos del tema del trabajo, lo que habría que pensar es
la articulación del Ministerio de Trabajo con los otros organismos de atención, con todo el sistema de protección integral de los adolescentes, para cuando detecta situaciones de trabajo, darle alguna vía de solución, hecho que tampoco se está dando o no se ha podido articular hoy. Entonces, desde el plano del trabajo, el Estado no va, porque tienen derecho a trabajar hasta a partir de los 16 años, no va a intervenir para que los adolescentes no trabajen, sino se cambia la ley, o sea que tendría que ser la elevación de la edad mínima de admisión al trabajo. Desde el punto de la educación, creo que acá hay algunas cuestiones que están sin resolver. Por un lado, la pregunta es, ¿y la escuela tiene que adecuarse para incluir a los estudiantes que trabajan? De hecho, esto en los últimos años no se estaba haciendo, porque todo lo que, si uno adhiere a esta pregunta y dice, sí, la escuela tiene que adecuarse para los estudiantes que trabajan, y entonces tiene que darle facilidades. De hecho, hasta tiempo atrás, la escuela no tenía conciencia, entre comillas, de que había estudiantes que trabajaban, y todos los arreglos que lograban los estudiantes trabajadores eran al margen de las disposiciones institucionales, y acá me refiero a la cuestión de las inasistencias, a la cuestión de la superposición de horarios entre escuela y trabajo. Eso, si nosotros suponemos que las instituciones escolares tienen que considerar a los estudiantes que trabajan. Por otro lado, la otra pregunta sería, la otra opción sería, y bueno, los empleadores de los adolescentes tienen respeto porque ellos son estudiantes y les garantizan todos sus derechos, como que la educación es prioritaria y tienen que tener una serie de cuestiones vinculadas a poder reducir las horas, las cuestiones del trabajo vinculadas con la educación. Esos son dos temas que están abiertos, no están, o sea, ¿cómo conviven la educación y el trabajo en una sociedad donde los adolescentes pueden hacer las dos cosas? De hecho, lo principal para los adolescentes es la escuela, entonces ellos tiene que haber algún acompañamiento. Hay ejemplos de sociedades, por ejemplo, en Alemania, los adolescentes que trabajan tienen un acompañamiento desde la institución escolar. En Estados Unidos no, lo hacen en soledad, o sea, el trabajo de los adolescentes dentro del marco de su escolarización se hace en soledad, o sea, como se pueda con los arreglos. Entonces, si uno quiere ser realista, acá hay que ver estas dos cuestiones. Si la sociedad va a aceptar que el adolescente va a trabajar y va a estar en la escuela, bueno, ¿cómo se adecúa la institución escolar? Si no, la discusión es otra. Hay que comenzar a discutir, elevar la edad mínima de admisión al empleo, acotar el derecho de los adolescentes a trabajar para priorizar efectivamente la escolarización. Eso es lo que hay. Eso es en qué estamos. Ahora, si uno piensa desde el deber ser, o sea, qué políticas se podrían hacer, cómo se podría proteger a los estudiantes, cómo podría desincentivarlos para que trabajen y para que se queden en la escuela, bueno, aquí ya tenemos que pensar en otro tipo de diseño de políticas y tener en cuenta que con la masificación de la escuela secundaria han llegado a la escuela secundaria generaciones que es la primera vez y que por lo tanto requieren un acompañamiento muy, muy importante con tutorías, porque probablemente no encuentren en su familia ni los medios, ni el capital físico, ni intelectual o cultural para poder acompañar esos aprendizajes o esas obligaciones que impone la escuela. Yo no soy partidaria de escuelas para ricos y escuelas para pobres, para acompañar. El nivel de exigencia tiene que ser
parejo para todos, para que de alguna manera, digamos, las escuelas que solo contienen, en realidad es algo que, no sé, luego salen a un mercado de trabajo en el que no van a estar en inferioridad de condiciones para competir. Entonces, yo lo que creo es que políticas de acompañamiento a la escolarización. Te agrego un punto, porque en realidad las leyes de educación que promueven este nuevo horizonte, es decir, un adolescente hasta los 17 años debería estar escolarizado, son todas leyes, por ejemplo, el caso argentino ya tiene 10 años, no son leyes nuevas, ya hay años. ¿Sentís que en este último tiempo haya aparecido una nueva generación de políticas que intentan crear las condiciones para que eso sea posible? ¿Percibís algo de eso un poco en la sintonía de lo que nos está adelantando Oscar? Yo creo que sí, que algunas políticas se han comenzado a implementar, pero bueno, también es cuestión del tiempo, de dejar de que las políticas se implementen, de poder evaluarlas, pero claro que sí que ha habido iniciativas interesantes para poder justamente ampliar las posibilidades de inclusión para sectores que es la primera vez que van a transitar por una escuela secundaria, sino esta masificación lo que provoca es que, bueno, la selección se dé dentro de la escuela, igualmente por estas vías de deserción, y el trabajo es importante con las familias, con la comunidad también. Un punto que aparece en ambos casos es este tema de, bueno, pensar la escuela, ¿no? Que esta idea de, bueno, al final la selección se termina dando dentro de la escuela, lo que nos planteaba Oscar, esta idea de, si tenemos una institución, si hacemos un esfuerzo grande por llevar a los adolescentes a la escuela, porque permanezcan, pero tenemos una institución que los termina expulsando, discriminando de distintos lugares, ahí hay un conflicto, sin duda, en distintas prácticas de Estado que están operando tal vez en sentido opuesto. En esta sintonía, voy a hacer dos preguntas más para cerrar, una de las cuales tiene que ver con las preguntas que nos acercan las personas que nos están viendo, pero en esta idea de conflictos, incluso en las propias acciones de Estado, la hipótesis que está muy presente en nuestro trabajo aquí, que me parece que es interesante de tener presente, es hay una pata del Estado que la podemos hacer manifestar en lo que podría ser el poder legislativo, ¿no? Donde a la hora de promover la normativa, realmente estimula un conjunto de derechos de la niñez, la adolescencia, la juventud. En ese ámbito uno podría decir, el adolescente es visto como un sujeto fundamental, como un sujeto que realmente tiene que tener un pleno ejercicio de sus derechos. Y uno ve que los países de la región han avanzado muy fuertemente en promover normativas que fortalecen el marco desde el cual las políticas deberían ser políticas de promoción de todos los derechos de los niños, adolescentes, jóvenes, y realmente hay normativas muy, muy ricas en ese sentido. Algún análisis que hicimos desde aquí, junto con la clave sobre las políticas, sobre las leyes de educación, uno ve un encuadre del tema de la educación realmente rico en términos de tomar insumos de la perspectiva de derecho, y también eso uno lo puede ver en otras normativas que refieren a la niñez y adolescencia. Pero cuando uno mira otra parte del Estado, que lo podemos también sintetizar en lo que podría ser el Poder Ejecutivo, las políticas específicas, vemos que la interacción que se da entre el Estado y los adolescentes no responde al mismo encuadre, ¿no? Ahí aparecen tensiones como las prácticas discriminatorias que pueden estar persistiendo en muchas escuelas, sobre todo a partir de esta inclusión masiva a la que decía referencia Mariela, en qué medida la propia escuela, los propios actores de la escuela están convencidos de esta inclusión de estos jóvenes. Ahí el Estado en distintos países, y diálogo del Estado porque un docente es un agente del Estado. Digamos, vemos ahí una coexistencia de discursos más complejas, y también vemos muchas prácticas que tienen que ver con pensar al adolescente y al joven como un sujeto en alguna medida peligroso, un sujeto al que hay que direccionar, al que hay que disciplinar, digamos, ¿no? O sea, una visión de un pleno ejercicio de derechos en algunos ámbitos del Estado coexiste con una visión disciplinadora
en otros. Yo creo que este es un elemento central para pensar en qué medida el Estado está haciendo un esfuerzo para materializar ese derecho plasmado en las leyes. ¿Cuál es tu reacción a este escenario, Oscar? Sí, es cierto, creo, lo que mencionas tú, Néstor. Hay un doble discurso ahí de lo que por un lado está este discurso de protección de derechos, sobre todo en términos de infancia, adolescencia, que viene con mucha fuerza, bajo un sentido de protección. Siempre ha estado la imagen de la infancia, tiene la palabra mágica ahí, es protección, en lo que significa todos sus planos de derechos. Pero en el tema que nos compete en este caso, también se presenta la otra dimensión, que tú la asignabas un tanto del lado de la diferenciación entre legislativo, los poderes del Estado, legislativo y ejecutivo, de que todo lo que tenga que ver con la dimensión del trabajo, la dimensión laboral, todo lo que pueda hacer acceder a algún puesto laboral, ha pasado a convertirse en algo un tanto de reliquia, algo muy valorado, muy positivo. Es como la hegemonía que tiene la dimensión de la economía respecto a lo que significan dimensiones sociales, dimensiones culturales, dimensiones educativas, si queremos plantearlo. Yo a ese le digo este supuesto populismo laboral, o sea, todo lo que sea generar empleo, digamos, siempre es como bien visto para la opinión pública. Sean pasando a llevar incluso o generando algunos conflictos sociales, conflictos medioambientales, donde perfectamente caben esta dimensión del trabajo de mercado de estos adolescentes. Te interrumpo brevemente, Oscar, porque acaba de llegar un mensaje que ratifica, digamos, que expresa esto que estás diciendo, ¿no? La idea de las familias necesitan del trabajo de todos sus miembros, el trabajo dignifica, no hay que sacar el tema del contexto, digamos, me parece que está muy en sintonía con lo que estás diciendo, ¿no? Y es un mensaje que ha dejado a alguien de los que están escuchando en este momento esta conversación. Sí, claro, no es solo el discurso oficial, digamos, tanto por el tema de las necesidades, porque aparece ese discurso que yo le digo populista y es paternalista también, donde se le traspasa la responsabilidad a la dimensión privada, es decir, la familia casi manda a sus niños a trabajar para que puedan sobrevivir, digamos, poniéndolo en un extremo, si queremos. Respecto a lo que significa también la crisis del mundo laboral, la crisis del mundo del trabajo, lo que está significando el poder acceder. Entonces, cuando nos planteamos en línea con lo que mencionaban ustedes, digamos, en especial Mariela, cuando decimos hay que subir, las legislaciones tienen que subir las edades de incorporación al mundo laboral. Y alguien nos dirá precisamente el hecho de que vamos a tener una doble sanción para ese niño. Ese niño, ese adolescente, desertó de la escuela y además no lo dejamos trabajar legalmente. Entonces, quedamos encerrados ahí en un círculo medio vicioso en ese sentido. Y lo otro, también en lo que nos planteaba Néstor, estas políticas de control social que también fueron fundamento y justificativo para que los chicos en la calle son sujetos peligrosos y es mejor tenerlos en el liceo, tenerlos en la secundaria, es mejor. Hubo un discurso en esos sentidos de control social, más que una perspectiva de defensa de derechos, protección de derechos, ampliación de derechos, en este caso la educación como un derecho social. Nos vamos con eso. Y el otro es el sentido de las responsabilidades institucionales muchas veces quedan en segundo plano y pasan a ser responsabilidades más bien privadas, más bien de la familia en eso. Donde se dice, bueno, estos chicos son los que aportan algún tipo de sustento. Hay otro tema que seguramente no vamos a tener oportunidad de tocar ahora, es los chicos que trabajan, ¿qué hacen con esos dineros que logran recaudar por sus remuneraciones, tanto niños como adolescentes? Ahí hay una serie de estudios al respecto que van precisamente al hecho de que son consumos individuales, fundamentalmente. Una familia pobre sigue siendo pobre aunque trabajen todos los niños en eso.
dicho así bien brutalmente. Y lo último, al sentido, es de esta interrogante, esta hipótesis que nos planteaba Néstor, el hecho de garantizar estos derechos sociales, como en la educación. Y eso implica una responsabilidad del Estado en cuanto a estrategias de políticas para esta erradicación del trabajo adolescente. Sean a través de la política social, que hay iniciativas en esa naturaleza que pueden ser muy discutibles porque muchas veces terminan siendo como una contraprestación. Yo le pago a usted una transferencia para que su niño vaya a la escuela. Le estoy casi equiparando, en vez que vaya a trabajar, el Estado lo paga, lo que entiendo yo que tiene que ver muy en un sentido un tanto de una política muy subsidiaria en ese plano. Debería ser quizás de otra manera el poder garantizar ciertas condiciones de vida, no solamente a los adolescentes y niños, sino que también a las familias, digamos. Ese es un tema que no podemos dejar de pasar tampoco en eso. No es solo decisiones individuales, ni tampoco decisiones que competen solamente a la familia. Mariela, ¿en tus estudios percibís este doble discurso, esta tensión en las acciones del Estado? Mira, justamente a medida de que se desarrollaba esta conversación, nosotros en este libro que vos mencionaste al principio, hicimos una investigación sobre las percepciones que tenían tanto los maestros como los funcionarios públicos acerca del trabajo de los niños y de los adolescentes. Y acá lo que nosotros tenemos es que los maestros, y hablando de toda la cuestión de la inclusión y de la retención, no saben qué hacer ante estas problemáticas que los exceden. Y en algunos casos aparecen conductas muy discriminatorias y en otros casos aparecen conductas de mayor empatía con la situación de las familias, pero que los desbordan. Es más, hay algunos que ya ni quieren estar en esas escuelas, sino que quieren trabajar con otro público, porque acá también aparece la cuestión de, bueno, la ley es el deber ser, ¿no es cierto? Pero después, cuando hay que efectivizar esos derechos, tenemos toda la cuestión, no solo del financiamiento, sino de la formación, del cambio, como decían los funcionarios cuando nosotros los entrevistábamos, el cambio de cabeza, el cambio de cómo se piensa hoy todas las cuestiones de infancia, la protección integral, o sea, la protección integral sin desproteger, porque yo creo que acá es como que nos vamos desde la desprotección, desde el disciplinamiento, la penalización, hacia una desprotección. No se les puede tirar todo al interés de los niños de la familia, sino que, bueno, creo que está el Estado como mediador. Y por otro lado, los funcionarios que tenían que intervenir en cuestiones vinculadas al trabajo infantil, reconocen esta tensión que creo que tenías vos por allí, que decía, las familias necesitan el trabajo, decían, bueno, cuando vas al campus se te queman los papeles, porque uno tiene el discurso de erradicación, pero luego tenés esta cuestión en la práctica efectiva, que decís, bueno, yo le quito esto a la familia, pero ¿qué le doy a cambio? Y no estaban instrumentados todavía los caminos o los recursos institucionales para poder actuar. Los funcionarios tenían muchas tensiones que las expresaban, digamos. Una cosa era el discurso y otra era su trabajo a campo. Los maestros también tenían esta cuestión del discurso y esta cuestión también de la discriminación, a veces fuertes expresiones muy discriminatorias contra las familias. Entonces, yo creo que el trabajo fuerte es diseñar los dispositivos institucionales, y no solo los dispositivos institucionales, sino la capacitación de los agentes de los funcionarios que van a tener que hacerse cargo de esos dispositivos institucionales. Por eso volvemos a lo que yo te decía al principio, la cuestión de los procesos, porque uno pide al Estado
pero tenemos que tener en claro que son procesos que requieren tiempo, y por eso podemos hablar de la cuestión de las políticas de Estado y no de las cuestiones de los gobiernos. Si hay algo que está funcionando, bueno, cómo los estados lo van manteniendo a lo largo del tiempo. Yo creo que hay cuestiones que se han hecho en las últimas décadas que están funcionando, y que, bueno, sobre eso tenemos que pensar una política de Estado, dar continuidad. Pero no sé si es momento de comenzar a discutir nuevamente el tema de la edad mínima de admisión al empleo de los adolescentes. La ley es del 2008, han pasado unos cuantos años, pero bueno, no lo tengo claro, no sé si es momento para volver a dar esta discusión. Lo que sí, que me parece interesante, que planteó recién Oscar, es el contexto, el mercado de trabajo, porque este también es otra cuestión. ¿Qué es lo que se ofrece desde el mercado de trabajo para los adultos, para evitar que no tengan que movilizar, como dicen allí, a toda la familia para poder sobrevivir? Bien, para ir cerrando, hay dos preguntas del público que llevan a un tema que es central. Nosotros decimos, bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿No? ¿Qué hay que hacer? Y lo primero que preguntamos es ¿qué hace el Estado? Pero también la otra pregunta que uno puede hacer respecto al qué hacer es ¿cuál es el rol de la sociedad civil? ¿Cómo incidir en esto? ¿Cuál es la manera de incidir en esto? Yo creo que además en este tema hay dos elementos que podemos tomar como principios para esta reflexión. En primer lugar, algo que nos decía Mariela. El adolescente sí siente que su lugar es la escuela, ¿no? En general la sociedad no, está dividida, pero los trabajos de campo de Mariela la llevan a sostener esta afirmación. El adolescente siente que sí, su lugar es la escuela, ¿no? Y por otro lado, la Convención Internacional de los Derechos del Niño, que incluye a los adolescentes hasta los 17 años, lo que dice es, bueno, el derecho de los niños y adolescentes a ser escuchados en todas aquellas políticas o definiciones que les corresponde, que los afecta, que los involucra. Y en ese sentido, sin dudas, es el tema de los espacios de participación de los adolescentes y los jóvenes en la incidencia de esta política, de este debate. Hay una de las preguntas que dice si hablar de adolescentes en escuela y trabajo es política, ¿cómo se incide en las políticas públicas? Y la prevención la hago más específica, ¿cómo incide en conjunto de la sociedad y cómo inciden nuestros propios adolescentes, ¿no? Y por otro lado también, ¿cómo incidir desde la escuela? Era otra de las preguntas que llega del público, que me parece que instalan un tema con el cual podríamos ir cerrando esta conversación. ¿Cómo lo ves, Oscar, este punto? Sí. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Bueno, no solamente las responsabilidades del Estado, sin duda, en esto, dos alcances antes de ir a lo planteado por Néstor. Uno se me quedó atrás, digamos. Cuando estábamos hablando de los temas de legislación sobre el trabajo tanto infantil como fundamentalmente adolescente, al revisar la perspectiva comparada inclusive de América Latina de las legislaciones que abordan el tema de protección del trabajo adolescente, no son muy distintas de las legislaciones adultas. Tienen algunos alcances muy particulares que tienen que ver con el trabajo adolescente propiamente tal. ¿Para dónde voy? No es solamente un tema de edad, más o menos entre los 14, 15 años que en casi todas nuestras legislaciones están contempladas el trabajo, con algunas excepciones inclusive que son menores al respecto. Si uno ve la cantidad de horas que se permiten trabajar, tanto diarios como semanales, no son muy distintas a un trabajo adulto, en cuanto a lo que debe significar en promedio más o menos un 75, un 80% de la jornada laboral permitida con una supuesta protección hacia este trabajo adolescente.
y lo ligo al plano de los proyectos de inclusión educativa, algunas políticas que hay en algunos de nuestros países que tienen que ver con incluso el alargamiento de las jornadas escolares para los adolescentes que cursan la enseñanza secundaria. En Chile hace tiempo ya que es obligatorio la educación media y la jornada escolar completa. O sea, es jornada de 8 de la mañana hasta 5 de la tarde, donde prácticamente no hay posibilidad de ejercer el rol de estudiar y trabajar, salvo algunas, considerando muy particulares, poder trabajar un poco el fin de semana, algunas cosas, pero está hecho la normativa por lo menos de supeditar a condición de adolescente y su lugar en la escuela, el liceo medio, en eso. Después lo otro, el hecho de hasta qué punto la institución escolar puede lograr conjuntamente con la familia el lograr mayores niveles de legitimación de la institución escolar misma. No podemos tener, Mariela creo que lo mencionaba, no podemos tener liceos o establecimientos de acuerdo a la clase social. No solamente que sean segregados entre sí, que sean tremendamente homogéneos por clase social, sino que también el funcionamiento de aquellos establecimientos comiencen a marcar una diferenciación por clase. Es decir, estos chicos de tardía escolarización o de incorporación a la enseñanza secundaria, vamos a hacer un modelo distinto de educación, donde podemos más asociarlos a instituciones que van en una línea de segunda oportunidad, como en subsidio, más que convertir la educación secundaria, aunque sea de estos chicos de clases populares, tiene que ser igualitaria en ese plano. Y ahí yo me quedaría con que todavía la institución escolar tiene muchísimo que aprender en cuanto a cuáles son los sujetos actuales de la escolarización secundaria. Yo creo que sigue conservándose en la institución escolar llamado liceo o enseñanza secundaria, sigue considerándose una visión bastante utópica, bastante de sujetos ideales, de estudiantes ideales, y no de estudiantes reales, que son los que hoy día asisten, en los lugares que asisten, lógicamente, a la enseñanza secundaria. Ahí hay un trabajo fuerte, que diría yo, a incorporar a otros actores, donde sin duda los maestros, la institución escolar, la familia, las políticas educativas, incluso política educativa más de escala local, tienen que ir avanzando en este reconocimiento, de reconocerse y reconocer en el otro, en este sujeto adolescente, un sujeto y un educando también, que no será el ideal que tiene en mente, que seguramente fue con el que se formó los maestros en su momento, y que es las camadas de incorporación quizás más tardía, o las que van a venir a posteriores, esperemos en eso, de adecuar de algún modo la institución escolar también a las características de estos nuevos adolescentes. Eso es lo que podría mencionar yo en este plano. Mariela, ¿tenés algún comentario? Yo quisiera como para cerrar y para que quede claro esta discusión, este debate acerca del trabajo de los adolescentes en el mercado, dar algunas ideas sobre la heterogeneidad. Acá yo creo que no podemos salir con una conclusión única y plantear todo trabajo de los adolescentes los conduce al abandono de la escuela. Esto no es así. De hecho, nosotros en las investigaciones acá que compilamos con Claudia Ward, encontramos que hay distintos trabajos, por eso le llamamos trabajos y adolescentes. Entonces, tenemos algunos grupos
en que están ejerciendo su libertad y su derecho, pues son los sectores medios que salen al mercado a trabajar, pero están protegidos porque tienen el entorno de su familia, porque lo que ganan realmente lo disponen, y esto aparece como un aprestamiento para ir al mercado laboral más adelante. Por otro, de hecho, lo hemos visto en algunas trayectorias de gente que se inició en la adolescencia y sigue en la universidad, si bien. Luego tenemos grupos en los que sí el Estado tiene que preocupar y focalizar, porque son grupos de riesgo, que son justamente aquellos adolescentes que trabajan en sectores del mercado muy desprotegidos, o sea, no están trabajando ni con su familia, ni en sectores más formales, sino en el sector informal, en trabajos totalmente informales, que los recursos que ellos proveen son necesarios para las familias, ellos no pueden disponer de esos recursos para consumo o para diversión, y que por otro lado trabajan jornadas extensas, porque acá recién planteó Oscar, y hay que hacer una distinción, no es lo mismo un adolescente que trabaja un fin de semana, que trabaja durante las vacaciones. Entonces yo creo que hay núcleos duros de trabajo adolescente que tienen que preocupar al Estado y preocupar a las instituciones educativas, que son aquellos que están abocados al trabajo, y la escuela aparece como algo secundario, y que además el ingreso es importante no para sí mismo, sino para contribuir a la familia, aquellos que provienen de hogares monoparentales con muchos niños, aquellos que no tienen vivienda propia. Bueno, creo que es todo un conjunto de variables que hace que haya que hablar de diferentes trabajos de los adolescentes y que haya grupos hacia los que hay que proteger, tanto desde el ámbito del mercado de trabajo, que es, para ser realistas, es muy difícil, y también que puedan ser atendidos desde la escuela con algún tipo de acompañamiento, ya sea de tutorías o acompañamiento que tenga que ver también con el subsidio. Yo no creo que esté mal subsidiar para que se queden en la escuela. Lo que pasa que tiene que acompañar con una motivación para que realmente se queden, que no sea solamente el subsidio. Entonces, hablemos de distintos trabajos de los adolescentes, de grupos que hay que proteger, y de grupos que de hecho tienen la protección dentro de su familia y dentro de su propio sector social, y hasta dentro del empleador, que muchas veces tienen consideración, que les respetan sus derechos. Y por otro lado también, un punto y cerramos. Cuanto más ilustrado está el adolescente, más capacidad tiene para defender sus derechos frente al empleador. Cuanto menos ilustración tiene, se encuentra en una situación más precaria, desconocimiento de derechos, timidez para reclamar, bueno, toda una serie de cuestiones en las que se requiere el trabajo diario, ¿no? A ver, estamos muy excedidos en el tiempo, son muchas las preguntas que siguen llegando. Yo les voy a pedir a Oscar y a Mariela que nosotros le vamos a hacer llegar luego el compacto de preguntas que están llegando, para que en unos días ellos puedan hacer una respuesta general. Tampoco hace falta que sea una a una, pero que esto quede abierto, la gente puede seguir acercando preguntas, que nosotros le pediremos, ojalá ellos puedan responder a esta inquietud, de escribir una breve página que sintetice un poco sus impresiones frente a las preguntas que surgen del público. Hay un tema, por ejemplo, que no hemos hablado, pero que se impone, que es el tema del rol de escuela técnica en este nexo trabajo-estudio, ¿no? Pero para cerrar, simplemente quería hacer un comentario. Sin dudas, en el marco normativo se establece un derecho, que es el derecho a educarse, y el derecho a la educación le da contenido. Dice que el derecho a educación, ejercer el derecho a educación es permanecer en la escuela durante toda la secundaria, graduarse y tener aprendizajes significativos, ¿no? Ahí aparece el derecho
Mariela decía, la ley es el deber ser, y a nosotros nos gusta pensar siempre el derecho como proyecto político, expresa una expectativa de la sociedad, expresa una imagen de futuro, por lo cual en ese sentido hay un proyecto político subyacente detrás de esto, hay algo que se le pide a la sociedad, y es ojalá si a futuro todos podamos tener a los adolescentes ejerciendo plenamente este derecho. Por otro lado, la realidad aparece como en conflicto muy fuerte con esto, ¿no? Varios comentarios de la gente, la familia solicita una vida digna y por eso necesita que el trabajo adolescente, digamos, eso es realidad pura, no lo podemos discutir, eso es lo que uno descubre, como dice Mariela, cuando uno va a terreno. La realidad lleva a pensar si está bien la duración de la educación obligatoria. Fíjense cómo la realidad pone en jaque ese proyecto político, ¿no? Como que el presente nos limita la posibilidad de pensar un proyecto de horizonte hacia el futuro en la sociedad, ¿no? Aparece ahí, bueno, y la idea de no satanizar el trabajo adolescente. También ahí, el diagnóstico que hagamos de esta realidad es complejo. Creo que no tenemos consenso respecto a cuál es la situación real, pero además, cuando uno instala este proyecto político, instala un juicio de valor frente a esta realidad. Si nosotros queremos que todos estén en la escuela, cuando vemos a un adolescente trabajando, nos preguntamos si está bien o está mal. También el diagnóstico se resignifica porque aparecen nuevas preguntas y nuevos juicios de valor ante este nuevo proyecto político. Digo, tenemos tensión hasta en la interpretación de los datos, ¿no? Eduardo Weiss desde México pone en discusión esta correlación exacta entre educación y trabajo, ¿no? O sea, hay mucho por analizar ahí. El otro punto que es también parte del diagnóstico es la coexistencia de visiones, ¿no? Quienes dicen, no, sí, los chicos tienen que estar en la escuela, y los que dicen, no, como aparece acá esta idea, no, los chicos tienen que trabajar, la familia lo necesita, el trabajo dignifica. Eso es parte del diagnóstico y eso es parte de los elementos que hay que discutir. Y sin dudas el Estado que estamos teniendo aquí es un Estado que no sabemos si está en condiciones o no de llevar adelante este proyecto. El mismo Estado que está obligado a través de la normativa, el mismo Estado que se obliga a sí mismo a emitir una ley en este sentido, es un Estado que entra en contradicciones y que le falta encontrar la respuesta a esto. El valor de la idea, y con esto cierro, el valor de la idea de una ley como proyecto político me parece sustantivo, sobre todo en algún texto de Fito y Cirro Zambalón, ellos dicen que toda política tiene que estar pensada desde una perspectiva de futuro, desde un proyecto que en este caso sería el horizonte, esa imagen de futuro de que todos los adolescentes pudieron completar previamente la secundaria y tuvieron aprendizajes significativos. Ellos dicen que solo una política que está pensada frente a ese horizonte es una política que va a transformar la realidad. Sin dudas acá lo que está en discusión es una realidad que debe ser transformada. Y lo que te vienen diciendo Fito y Cirro Zambalón es, si las políticas no tienen esa imagen de futuro en el horizonte, y están inspiradas en el presente y en la inercia del pasado, van a ser políticas que van a terminar reproduciendo y profundizando las injusticias que nuestra historia tuvieron y que se ven claramente en el presente. Por lo cual, me parece que acá el desafío es discutir ese proyecto de futuro y ver de qué manera las políticas que hagamos ahora ayudan a transformar esta realidad que sin dudas agobia, que sin dudas aparece como un verdadero obstáculo. Quiero agradecer a Mariela y a Oscar. Quiero agradecer a quienes se quedaron y pedir disculpas por la extensión, porque realmente es un tema, una conversación difícil de recortar. Y bueno, te saludo, Oscar. Gracias por tu participación. Gracias a ustedes, Néstor y Mariela. Un abrazo y será para una próxima en este tema que falta muchísimo todavía por seguir discutiendo. Gracias, Mariela, también por haberte sacado, por haberte sumado a esta conversación. Y bueno, les seguimos informando de los próximos eventos de CITEAC que estamos teniendo todos los meses. Quedan atentos ahí a nuestros mailing, a nuestro espacio de eventos, van a poder ir suscribiéndose para los próximos. Pueden seguir incorporando preguntas a aunque se termina, porque nosotros recién dentro de unos días vamos a cerrar ese espacio de consultas para luego acercarles a Oscar y a Mariela y ojalá ellos puedan, aunque sea brevemente, tener una reacción final a los comentarios que ustedes nos están acercando a esta conversación. Muchísimas gracias y nos vemos entonces dentro de un mes siguiendo con estos temas. Gracias a todos.